Entre las profundidades de la Tierra, oculto bajo una capa de silencio y piedra, existe un templo que desafía la lógica de la arqueología moderna. No hay registros de su construcción, no hay textos que lo mencionen y no pertenece a ninguna cultura conocida. Lo único cierto es que alguien, hace miles de años, excavó una enorme estructura subterránea con una precisión imposible para su época. Pasillos simétricos, columnas perfectamente talladas y cámaras que resuenan como si guardaran un secreto. Pero lo más inquietante no es cómo fue construido, sino lo que supuestamente ocurre dentro. El templo fue descubierto por accidente cuando un trabajador, excavando el suelo, notó que una sección de tierra cedía con facilidad. Al romper la superficie, apareció un hueco enorme, demasiado grande para ser una simple cueva natural. Los investigadores no tardaron en descender y, al hacerlo, quedaron totalmente desconcertados. Las paredes eran completamente lisas, sin marcas de herramientas, sin grietas, sin señales de desgaste. Daba la sensación de haber sido moldeado, no excavado, como si una fuerza desconocida hubiera vaciado millones de kilos de roca para crear algo que ninguna civilización antigua debería haber sido capaz de hacer. La primera cámara parecía un anfiteatro subterráneo, con paredes curvas y resonancia perfecta. Pero no era un auditorio, al menos no como los conocemos. Los arqueólogos descubrieron que si alguien hablaba desde un punto exacto de la sala, su voz cambiaba completamente, volviéndose más profunda y vibrante, capaz de sentirse en el pecho. Algunos investigadores aseguran que la acústica del lugar no tiene explicación con las técnicas de construcción antiguas. La cámara parecía diseñada para alterar la voz humana, como si hubiese sido construida con un propósito ritual o incluso con un conocimiento avanzado de frecuencias y sonido. A medida que avanzaban, descubrieron niveles inferiores conectados por corredores estrechos. Allí, el ambiente cambiaba. La temperatura descendía bruscamente y las paredes parecían absorber la luz. Algunos miembros del equipo afirmaron sentirse observados, a pesar de estar solos. En ciertas zonas, los dispositivos electrónicos fallaban y las brújulas giraban sin control. Curiosamente, estas anomalías ocurrían siempre en los mismos puntos, como si hubiese algo bajo el suelo que generara un campo extraño. Los investigadores documentaron las fallas, pero nunca encontraron una explicación concluyente. Solo coincidían en que el lugar no debía haber sido accesible para nadie. Lo que más llamó la atención fue la ausencia total de restos. No se encontraron herramientas, fragmentos de cerámica, huesos, carbón ni ningún rastro de civilización. Nada. Un templo tan complejo debería haber dejado señales de actividad humana, pero este lugar parecía vacío desde su creación. Algunos arqueólogos sugerían que tal vez nunca fue un espacio habitado, sino un recinto ceremonial. Otros, más escépticos, pensaban que quizá quienes lo construyeron poseían una técnica tan avanzada que no requería herramientas convencionales. Sin embargo, ninguna teoría explica por qué algo tan monumental quedó oculto durante miles de años sin dejar huellas. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir historias inquietantes. Antiguos habitantes de la zona hablaban de sonidos extraños provenientes del subsuelo o antes del descubrimiento oficial, murmullos, golpes y ecos que parecían mover la tierra. Tras el hallazgo, algunos exploradores locales aseguraron que ciertas personas entraron en el templo sin supervisión y nunca volvieron a salir. No hay registros oficiales de estas desapariciones, pero los rumores fueron suficientes para que las autoridades restringieran el acceso. Algo allí dentro provocaba una sensación de pérdida, como si quien avanzara demasiado pudiera desorientarse y no encontrar jamás el camino de regreso. En uno de los niveles más profundos se encontró una cámara totalmente distinta a las demás. Las paredes estaban cubiertas por patrones geométricos tallados con una precisión que ni siquiera los instrumentos modernos podrían reproducir fácilmente. Las formas parecían vibrar con la luz, casi como si respondieran a la presencia humana.
Algunos investigadores creyeron identificar un patrón matemático repetido, pero nunca lograron descifrarlo por completo. Todo parecía indicar que esa cámara era la parte más importante del templo. Tal vez su propósito era guardar algo o evitar que algo saliera. El verdadero significado sigue siendo un enigma absoluto. Uno de los aspectos más desconcertantes del templo es que no se encontraron restos de roca alrededor del sitio. Excavar un espacio tan enorme debería haber dejado montañas de material, pero no hay nada, ni un solo fragmento. Esto llevó a algunos estudiosos a proponer que la roca no fue removida, sino modificada, como si hubiese sido reblandecida o desintegrada con un procedimiento desconocido. Aunque esta idea fue criticada, ciertos análisis microscópicos mostraron patrones de desgaste que no correspondían a herramientas manuales. La pregunta volvió a surgir: ¿qué tipo de tecnología podría haber logrado semejante obra? Para intentar comprender su origen, investigadores compararon el templo con otras estructuras subterráneas encontradas en distintas partes del mundo. Aunque algunas similitudes existen, ninguna comparte el nivel de perfección del diseño, ni la acústica única, ni los corredores alineados con una exactitud milimétrica, ni las anomalías en instrumentos electrónicos. Estas diferencias sugieren que el templo pertenece a una tradición constructiva completamente distinta, una que probablemente ya no existe, o que fue borrada de la historia. Lo único claro es que quien construyó este lugar poseía conocimientos muy superiores a los que se atribuyen a civilizaciones antiguas. Otros investigadores proponen teorías más arriesgadas. Algunos creen que el templo pudo haber sido un centro de iniciación, donde ciertos rituales incluían aislamiento total en la oscuridad. Otros sugieren que podría tratarse de una estructura diseñada para alterar la percepción humana, utilizando sonido, vibración y arquitectura para inducir estados mentales profundos. También existen hipótesis sobre cámaras ocultas aún no descubiertas, selladas para proteger algo valioso o peligroso. Cada teoría tiene sus defensores, pero ninguna ha logrado explicar todos los misterios. Cada hallazgo parece abrir más preguntas y, al mismo tiempo, cerrar las puertas a respuestas claras. Con el tiempo, las autoridades limitaron el acceso al templo, oficiosamente por motivos de conservación, pero algunos creen que hay razones más inquietantes. Se dice que investigadores escucharon voces donde nadie hablaba, y que varios visitantes sufrieron desorientación repentina y lapsos de memoria dentro del recinto. Algunos testimonios mencionan sentir que eran observados desde la oscuridad. Aunque no existe evidencia formal, estos relatos contribuyeron a reforzar la idea de que el templo fue construido para algo que no está completamente comprendido. Hoy, gran parte de su estructura permanece cerrada al público y bajo estrictas medidas de seguridad. El templo sigue siendo uno de los mayores enigmas bajo tierra. Nadie sabe quién lo construyó, cómo lo hicieron, ni qué propósito oculto cumplía. Cada pasillo, cada cámara y cada anomalía parece desafiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Tal vez algún día encontremos respuestas, o quizá este lugar fue creado precisamente para que nunca las conozcamos. Si este misterio te ha dejado pensando, dale me gusta y suscríbete a Más Allá de la Razón para no perderte lo que viene. Y ahora dime, ¿qué teoría crees que explica este templo imposible?